vamos a ver ahora los nuevos aportes sobre la viabilidad del Mercosur. Siempre se habla, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el Mercosur? Porque hay momentos de crisis entre los países, se pelean por problemas de transacciones comerciales, se ponen trabas, limitan el comercio, y muchas veces cuando aparecen este tipo de problemas, la gente empieza a preguntar, ¿va a desaparecer el Mercosur? ¿Va a terminar el Mercosur? Y eso porque no entienden la génesis de la conformación del Mercosur. La decisión de crear el Mercosur no apuntó solo a objetivos económicos, sino también, y con el mismo nivel de importancia, a metas políticas. Los objetivos políticos básicos, los dos más importantes, son, uno, sostener mutuamente la democracia y las reformas económicas estructurales de los países miembros, defender la democracia. O sea, esto lo que hace es fortalecer la democracia dentro de los países integrantes. Si no hay democracia, no puede estar dentro del Mercosur. Y además, para aumentar el poder de negociación política y económica de los países frente al resto del mundo. Negocian juntos. Tema importantísimo, tiene muchísima más prestancia la negociación conjunta que individual de cada país. Por eso, el Mercosur no va a desaparecer nunca. Va a tener momentos de crisis, va a tener momentos de estancamientos, pero va a seguir avanzando y va a seguir creciendo. Y acuérdense que lo vimos en el video anterior, no es una estructura rígida, es flexible, se va adaptando de acuerdo a las situaciones económicas donde le toca actuar, como bien dijimos en el video anterior. Por lo tanto, hay Mercosur para muchos años más. La idea, que yo creo que hoy está en boga, es buscar la Unión Sudamericana. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde apuntan. Y los dos principales referentes son el Mercosur y la Comunidad Andina, que es lo que vamos a ver después, que también es una especie de mercado común o una unión aduanera imperfecta. Y de acuerdo a cómo vayan rigiendo la unión de estos dos acuerdos regionales, de lo que va a permitir generar la unión de Sudamérica, que yo creo que es el objetivo básico hacia donde se apunta como primer orden, para poder seguir verificando el crecimiento del Mercosur. Y después hay disidencia. Por ejemplo, Brasil quiere permanentemente negociar acuerdos de libre comercio. Argentina y el resto de los países lo limitan, y sobre todo Argentina. Y claro, Brasil se desarrolló 7, 8 veces más que la Argentina. Entonces, busca mercados externos. La Argentina todavía está en una actitud proteccionista de lo que tiene. Entonces, estas disidencias generan algunos desacuerdos también políticos y sobre todo en la firma de acuerdos comerciales, que hace que vaya avanzando más lento, pero va avanzando. Y se van poniendo de acuerdo, como lo vamos a ver, los acuerdos regionales que tienen firmado el Mercosur. El Mercosur, como bien dijimos, como primer objetivo son los acuerdos comerciales y el aumento de comercio, que se cumplió con creces. Las exportaciones de los países del Mercosur al mismo bloque se multiplicaron por 5. Ahora, claro, la pregunta, y acá vienen algunos críticos, es ¿cómo fue lo que aumentó? Y sí, algunos dicen, lo que aumentó fue la exportación de productos con valor agregado que no se podían colocar afuera, porque no eran competitivos. Y entonces con las reducciones arancelarias que hay de preferencia, permite que se pueda colocar dentro del bloque. E evita que los que están fuera del bloque, ¿sí?, por el arancel externo común que tienen que pagar, puedan ser competitivos. Por lo tanto, se genera, ¿sí?, una semicompetencia desleal. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque en realidad la integración permite eso. Si yo me integro con mis países vecinos, con una cultura homogénea que permite la integración, por supuesto que tenemos que beneficiarnos entre nosotros. Es lógico que un acuerdo genere eso. Y sobre todo, si permite el desarrollo y la posibilidad de aumentar el comercio, aunque sea entre nosotros, bienvenido. Por supuesto que los que están fuera del Mercosur son los que más critican. Y puede ser también que perjudique en cierto grado el desarrollo industrial. Y yo creo que sobre todo en Argentina. En Argentina no hay una cultura industrial muy importante como sí la hay en Brasil. Entonces, fíjense que sobre todo durante el año 2010 y 2011 en la Argentina hubo mucho proteccionismo. Se trataba de poner muchas trabas para el ingreso de productos, ojo, tanto dentro del Mercosur como fuera del Mercosur, que puedan llegar a producir algún perjuicio de la industria nacional. Y la protege en forma demasiada, para mí es mucho. Se ponen muchísimas trabas para las importaciones
Y en realidad lo que tendríamos que verificar es si realmente las empresas argentinas se están invirtiendo para desarrollarse y ser competitivas. Porque solamente protegerlas sin monitorear que se estén desarrollando es un juego que realmente no va a traer en un futuro ningún tipo de beneficio. La idea es que aprovechen esa protección para poder desarrollarse. La pregunta es, ¿se están desarrollando como por ejemplo se están desarrollando las industrias en Brasil? Una buena pregunta para que usted también la analice. Después hay otro tipo de problemitas en el Mercosur. El crecimiento del comercio ha sido grande, pero las obras de infraestructura no han crecido de la misma forma. Pero ahora con las financiaciones, con el FOSEM, que hemos visto en este video anterior, se están empezando a financiar obras que permitan no solamente la integración dentro del Mercosur, sino también en Sudamérica. Obras importantes, trayectos donde se transporta gas, donde se puede utilizar los accesos a determinadas rutas, integrándose los países integrantes del grupo, donde se están empezando a hacer obras que por supuesto tardan, ¿sí? Y otra de las cosas son todos los temas burocráticos en las principales fronteras de intercambio de productos dentro de los países del Mercosur, que son lentos, ponen trabas burocráticas que hay que empezar a regularizar. Algunas otras falencias que pueden llegar a aparecer. Por ejemplo, no se reconocen medidas compensatorias cuando uno de los países devalúa la moneda, generando una distorsión en el comercio. No hay una medida compensatoria preestablecida. Pasa, como pasó en la devaluación en 1999 de Brasil, trajo un prejuicio muy grande para la Argentina. Después la devaluación argentina también trajo un problema grande a Brasil. Y cuando se producen distorsiones monetarias entre uno de los países, todavía no hay medidas claramente compensatorias. Por supuesto, en forma automática se activan, ¿sí? Formas privadas de cada país de tratar de protegerse. Pero eso genera distorsiones y peleas entre los países que tendrían que estar arregladas y no están arregladas. Son numerosos los conflictos comerciales que siguen creciendo en un mecanismo institucional de solución de controversias. ¿Sí? Aún teniendo un sistema de solución de controversias, sigue habiendo muchos conflictos comerciales que no se pueden resolver. No se pudo tener la actitud de conceder a las inversiones incentivos estaduales, menospreciándose un valioso atributo del mercado común, que es la igualdad de condiciones y de oportunidades. Fíjense cómo se instalaron las empresas automotrices en Brasil por una gran cantidad de incentivos estaduales que se dieron para instalarse, generando desventajas al resto de los países del Mercosur. No se puso en práctica una política común de negociación comercial internacional, por lo que esas tratativas siguen siendo individuales. Por ejemplo, Brasil quiere seguir avanzando con los acuerdos comerciales porque tiene una estructura industrial más importante y a veces negocia Brasil solo determinados acuerdos para después, cuando el resto de los integrantes del Mercosur los negocien, lo transformen en una negociación hecha por el Mercosur. Pasó, por ejemplo, con el CAN, con la Comunidad Andina. Primero negoció Brasil, después el resto de los países, y después trataron de armonizar la política para todo el Mercosur. Estas falencias todavía siguen apareciendo, que hay que buscar alguna forma de arreglarlas, ¿no? Cada país rompe el arancel externo común, con las listas de excepciones. Muchas veces hay medidas para arancelaria, como las licencias de importación, que molesta el famoso arancel cero entre los países. Los sectores automotores y azucareros no están en el convenio de zona de libre comercio. Las áreas geográficas de Manaos y Tierra del Fuego, que supuestamente son zonas francas, entran en una excepción como si fueran integrantes del Mercosur y tienen muchos subsidios impositivos. La maquila paraguaya también es un régimen especial que considera la producción hecha por la maquila paraguaya como si fuera de origen paraguayo y circula libremente ese producto fabricado en la maquila paraguaya en cualquier país de Latinoamérica. Y cuando usted vea la ley de la maquila paraguaya, que la vemos con muy buen detalle y nosotros lo recomendamos en nuestro curso de cómo hacer negocios en Latinoamérica, donde avanzamos mucho más en estos conceptos del Mercosur. Acá estamos dando algunos conceptos básicos para que usted lo entienda, pero la profundización del Mercosur y cómo se puede generar negocios tanto en el Mercosur como en el resto de Latinoamérica, lo vemos en nuestro curso de cómo hacer negocios en Latinoamérica. Pero siguiendo con el tema de las maquilas son empresas armadoras, traen las partes, pueden traer partes importadas sin pagar impuestos, pueden traer todas las maquinarias sin pagar impuestos, pueden utilizar vehículos usados
sin pagar impuestos, y si utilizan algún recurso nacional pagan solamente el 1% de impuestos, y a través de eso se puede fabricar supuestamente para poder exportar. Pero esa exportación puede ser colocada en los países del Mercosur como una excepción. Entonces todo esto, claro, sumado a Manaos, a Tierra del Fuego, a los sectores de automotriz y azucareros que están en excepción, generan huecos y falencias que hay que mejorar, pero que cada uno, conociéndolas, las puede aprovechar para generar negocios entre sí. Por lo tanto, acá podemos decir que dentro del Mercosur hay dos jugadores que se caracterizan y tienen un rol bien definido. Brasil, que es un socio independiente, está muy desarrollado, es 8 o 9 veces más grande industrialmente que Argentina, tienen ciertas reglas que son totalmente individualistas, por ejemplo, rige el compre nacional en informática y telecomunicaciones. Para automóviles y máquinas agrícolas, las terminales brasileñas pueden importar con un impuesto mucho más barato que el arancel externo común. En las licitaciones estatales solamente se toman en cuenta a empresas que sean brasileras. Hoy se está empezando a discutir y Brasil está dando algunas concesiones para algunas empresas del Mercosur. En materia impositiva, el ICM, que equivale al IVA argentino, es fijado por los estados del interior, que muchas veces lo bajan como atracción a las inversiones y nadie los puede controlar. Con respecto al financiamiento, subsidia la tasa de interés a las inversiones fijas y de capital y a las pymes. Es muy famoso Brasil por utilizar estas herramientas de subsidio que generan una desventaja con el resto de los países, ¿sí? Por eso nosotros decimos que Brasil es el que tira las cartas, es el que tiene el manejo real de la situación dentro del Mercosur. Y Argentina es un socio pasivo, acompaña, trata de sacar algún tipo de beneficio. La mayoría de exportaciones que genera Argentina todavía sigue siendo commodities, petróleo crudo, gas natural, cereales, oleaginosas, soja, ¿estamos de acuerdo? Los automotrices, que es una de las principales fábricas y uno de los principales componentes del ingreso de exportación de Argentina, fue un convenio bilateral con Brasil, por eso está fuera de lo que es la libre circulación, que genera beneficios tanto para Argentina como Brasil, pero es un acuerdo que en algún momento también se va a eliminar para que entre a jugar las reglas normativas del Mercosur, ¿sí? Brasil tiene herramientas más activas para la atracción de inversiones, y eso hizo que hoy sea 8 o 9 veces más potencia industrial que Argentina. Argentina no hizo nada en forma concreta. Brasil, yo creo que tomó una postura muy interesante porque interviniendo en el Mercosur se abrió menos drásticamente su economía, no la abrió tanto, la abrió con socios menos importantes. Eso hace que se justifique dentro de la Organización Mundial del Comercio, protege mucho su industria y trata de colocar sus exportaciones. Y es una potencia económica mucho más importante que la Argentina. Uruguay y Paraguay son los más beneficiados porque tienen más beneficios. La mayor exportación de ambos países la consume el Mercosur y sobre todo Brasil. Y con los cupos que se les da, están conformes y pueden mantener la situación económica sin ningún tipo de problema. Así es como hoy está funcionando el Mercosur, para que usted conozca el funcionamiento de uno de los principales bloques regionales en Latinoamérica. Por supuesto que hay que profundizar este concepto y, como bien dijimos, lo hacemos en nuestro curso que le recomendamos, cómo hacer negocios en Latinoamérica.